Buenas noches. Un poco no, es que estoy madurando, hombre. Pero no se preocupen, para el domingo siguiente voy a estar más chavalito. Qué bueno que están despiertos, hombre. Porque vamos a hablar de despertar. Yo vine a los pies de Cristo en una era de legalismo en la iglesia. Había ciertas personas que no se permitían llegar al altar. Ese lugar era sagrado y era exclusivo para cierta persona y otras personas no. Así que era mejor que usted no dijera de qué Dios lo salvó. Y había muchas otras, por ejemplo, la televisión era la caja del diablo. Ustedes no tienen televisiones en casa, ¿verdad? La única que ven son estas dos. Si a veces tenemos una televisión en cada recámara, hasta en el baño ahora. Pues antes era la caja del diablo, le decían. Jugar béisbol era ir al infierno. Y yo era un aficionado de beisbolista y tuve que dejar eso por el amor a Cristo. Pero a veces somos legalistas sin saberlo. Y esta noche espero que a ver si aprendemos algo, y es posible que ya lo saben. Sin embargo, mi esperanza es que puedan aprender algo de lo que vamos a hablar esta noche. Abran su Biblia al libro de Hechos, el capítulo 6, verso 8 al 15. Continuamos, hace 2 miércoles hablamos sobre Esteban, la persecución, y no llegamos a leer nada del sermón. Es uno de los sermones completos escritos que se encuentran en la Biblia. Pero hoy en día, creo que, según lo que presiento, lo que estoy viendo es que ahorita la iglesia está bajo ataque. Creo que no hay duda de eso. El matrimonio quieren cambiar la definición del matrimonio. En lugar de hombre y mujer, ahora es hombre y hombre, mujer y mujer, y solo Dios sabe qué más. También hay un ataque contra los bebés en el vientre, que no son seres humanos hasta que no nacen. Por consecuencia, abortar no es matar. También ataque contra la Biblia, que no es tan creíble o tan autoritativa como lo predicamos. Y aún en círculos evangélicos hay iglesias que dicen que ciertas porciones de la Escritura no son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién determinó eso? Yo no sé. Y hay ataque contra la libertad de expresión. Hay varios pastores que estaban bajo observación simplemente porque predicaron contra el pecado de homosexualismo. Ya no hay la libertad de expresarse uno como antes. Hay países en este mundo donde usted no puede hablar mal del presidente con que quizás no amanece el siguiente día. Pero la iglesia está haciendo, no hay duda de que no es tanto la iglesia, sino las creencias de la iglesia. Hay mucha religión, pero se ve poca vida y vida en abundancia. Ya encontraron Hechos, capítulo 6, verso 8 al 15, hace 2 semanas lo leímos, para aquellos que no estuvieron, lo estaremos leyendo de nuevo y rápidamente lo voy a leer a voz alta. Ustedes acompáñenme en sus Biblias, con sus ojos, y ya lo encontraron, ¿verdad? Ok. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
Ahora, había la sinagoga de judíos en Jerusalén, pero también había sinagogas para los judíos de otros países, de otros pueblos, de otras culturas. Acuérdense que fueron desparramados y muchos de los judíos no regresaron con Nehemías y con Esdras. Se quedaron en aquellas tierras, allá fueron criados con otras culturas. Esta era una sinagoga y quiero que preste atención porque está hablando de ciudades en Grecia. Y Esteban era miembro de esa sinagoga hasta que recibió al Señor Jesucristo y aparentemente continuaba asistiendo a la sinagoga, pero predicando el Evangelio, y Dios lo usaba con poder. Pero el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Indicativo de que cuando el Espíritu Santo está con usted, usted tiene sabiduría para contestar cualquier pregunta y para poder mostrar al mundo. El cristiano no porque es más inteligente, sino porque tiene a la persona más inteligente del mundo, al Espíritu Santo, que es la diferencia. El verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Tuvieron que conseguir embusteros y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque cuando el mundo viene y ataca a un cristiano, está atacando a Dios, en quien usted cree. Y créame que Dios va a estar con usted y lo va a respaldar y le va a poner palabras en su boca, esperando que tenga palabra en su mente también. En el libro es interesante que hay tres cosas por qué estaban atacando a Esteban. Lo estaban atacando por la ley. Lo estaban atacando que él estaba hablando contra Moisés, y lo estaban atacando porque estaba hablando contra el templo. Y voy a leer 2 versos del Antiguo Testamento. ¿Hasta qué grado están tan dispuestos los religiosos para atacar cualquier doctrina que está en desacuerdo con ellos? Por eso les digo a ustedes, tengan mucho cuidado. Ustedes no tienen que defender la Biblia. La Biblia no necesita defensa. Dios no necesita ser defendido. Créame que Dios es más capaz que usted de defenderse a sí mismo. ¿Ok? No se enojen si hablan mal de Dios. Si cuando hablábamos mal de Dios, Dios no se molestó tanto que mandó rayos del cielo y partió la tierra como yo le pedí en varias ocasiones. Dice, ajá, yo sabía que no existías. Dice en Éxodo 20 y el verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ellos están molestos porque Esteban está hablando contra la ley y ellos están haciendo precisamente, violando la ley, donde dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y acabamos de leer testigos falsos, pusieron ellos. Y otra cosa que dice Éxodo 20 y el verso 13, otro mandamiento, dice, no matarás. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Y nunca comprobaron si estaba diciendo la verdad o estaba diciendo la mentira. Y permítame decir esto, el cristiano no ataca la ley, la respeta. Ellos mismos están violando la ley, condenando a alguien que acusan de hablar contra la ley. Según las mentiras, Esteban se burlaba de la religión de ellos, pero ellos mismos no estaban mirando cómo ellos mismos se burlaban de la misma ley. La torcían para usarla a ventaja de ellos. Tenga cuidado que usted no usa la Biblia para justificar un coraje o una chiflazón o lo que sea. Deje que la Biblia diga lo que tiene que decir.
usted acéptelo. Ellos eran más culpables que Esteban en este caso, porque ellos levantaron falso testimonio y luego terminaron asesinándolo simplemente porque dijo él que miró al Señor sentado a la diestra y él lo vio. Solo mataron por decir la verdad. La situación era tensa. Esteban estaba consciente del peligro que estaba por delante de él. Acuérdense, acaban de crucificar al Señor Jesús. Y luego prendieron a Pedro y a Juan y los amenazaron. La situación todavía era poca sensitiva. Esteban no dudaba del peligro bajo cual se encontraba. Ahora, si usted hubiera estado presente en aquel entonces, si se puede trasladar a aquel entonces, el pueblo está dividido. Ya muchos están abrazando el cristianismo, están respetando al cristiano por la manera de portarse y todo, según la palabra dice que la iglesia crecía en favor delante de la gente. Sin embargo, los líderes se molestaban porque cada vez las sinagogas quedaban más vacías y la iglesia estaba creciendo. Ellos estaban incómodos. Ahora, vamos a decir que usted es Esteban. Dios lo está usando grandemente. Está viviendo su vida bien delante de Dios. Usted va caminando, se encuentra un enfermo, me permite orar por ti en el nombre del Señor Jesucristo, y si sanas le das a él la honra y la gloria, y el Señor dice que sí, usted pone mano y el Señor se levanta sano, y gente están viniendo a los pasos de Cristo Jesús, y luego es arrestado por la alcaldesa de Houston, que odia a todo cristiano, y si tuviera autoridad, quién sabe qué hiciera con nosotros. Pero la situación es todo mundo presente. Usted es la única persona como cristiano en ese cuarto. Todos los demás lo están viendo a usted con odio, porque usted está predicando contra homosexualismo. Y usted ve ahí, ve todo alrededor y son puros homosexuales o lesbianas. Y están allá que lo odian. ¿Qué hiciera usted? Ajá, es lo que sospeché también. Nada. Se quedaron así. Bueno, pues, me permiten una llamada para decirle a mi mami que la amo antes de morir. Vamos a decir que era legal apedrear. ¿Qué haría usted? ¿Qué fuera el pensamiento? ¿Qué fuera lo más importante en ese momento? No escribí el último testamento y le dejé todo al pastor. Bueno, no tengo nada, mucho mejor. No, ¿qué hicieran? ¿Qué pensaran? Están casi seguros que van a morir. ¿En qué pensaran? ¿Tiene alguna idea? Pues si sé yo que no voy a morir, va a ser por Cristo, yo les sigo hablando. Sí, no me callo. No, pues nunca te calles. No, tú sigues hablando, ok. ¿Pero qué vas a hablar? Pues sí, de la palabra. ¿Le vas a hablar de la palabra? ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Es lo que tienes que hacer. Por el amor, si somos cristianos, no lo vamos a negar, no vamos a dejar de hablarlo. Ok, por amor a la gente. ¿Le vas a hablar? ¿Qué les vas a hablar? Que están mal, que así como ellos están equivocados. Ok. ¿Alguien más? Yo lo evangelizo, que Dios les ama, no importa lo que vayan viendo, sus acciones, Él igual les ama, es su Dios. Ok. Los judíos sabían que Dios los amaba. Y los judíos creían que eran los preferidos de Dios. Creía, exacto. Y si usted cree que es preferido de Dios, nadie le puede convencer lo contrario. Esteban tenía un dilema y me gusta la respuesta de Raúl porque Esteban pensó más en ellos que en sí mismo. Es que cada confrontación del mundo contra las cosas de Dios es una oportunidad para representar a Dios. Y recuerden que hizo Cristo bajo similar situación. Él podía haber negado las acusaciones. Es mentira.
A ver, pruébenlo. Ellos están mintiendo. Se podía haber defendido. Dice, mire, yo tengo testigos que pueden probar que no he hablado contra Moisés, ni contra la ley, ni contra el templo. Podría haberse callado. Mejor digo, no voy a decir nada. Esta gente se van a molestar con cualquier cosa que digo. Pero Esteban prefirió aprovechar la oportunidad. Pero ¿cómo lo hizo? Me impresiona a mí porque en un momento, de un momento a otro, a veces nosotros luchamos para ver qué decir. Esteban no tuvo problemas. Y esta es la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando Dios nos dice en Santiago que si nos hace falta sabiduría, que pidamos sin dudar. Y Dios promete darnos sabiduría en ese preciso momento. Lo que primero hace, y vamos a leer porciones del capítulo 7 porque es muy largo para elaborar todo el capítulo, pero primero Esteban quería probarles a ellos que él estaba calificado para hablar de Dios. Si usted lee el capítulo 7 del libro de Hechos, ahí está todo su sermón. Y él empieza a contar toda la historia de cómo Israel comenzó con Abraham en Mesopotamia, allá en el pueblo de él, de Ur, y cómo Dios lo llamó y fue a dar a Harán, y luego allí se quedó hasta que murió su papá, y luego de allí se vino a la tierra prometida. Pero nunca fue la tierra de él. No fue la tierra de él, no fue la tierra de Jacob, no fue la tierra de Isaac, no fue la tierra de José, no fue la tierra de ellos hasta más de 400 años después. Ahora ellos están preocupados por el templo. Pero lo que está queriendo decir Esteban es que Dios en todo lugar está. Fue a Mesopotamia a llamar a Abraham. Él no llamó a Abraham acá en Israel, en la Tierra Santa o donde está el templo. Y es donde Dios está, que es lugar santo. El lugar sin Dios deja de ser santo. Usted y yo somos santos por mérito de quien vive en nosotros. Si usted anda sin Cristo, usted no puede decir que es santo. La santidad es determinada por la presencia de Dios, no por la localidad. Este local no necesariamente es santo. Hoy puede ser representado como santo por presencia de ustedes. Amén. Ok. Se puso a mostrarles a ellos, por medio del sermón, que cómo Dios le había sido fiel a Israel desde el principio. Ellos no dudaban esto. Lo que está haciendo Esteban es que los está calmando. Un predicador dice que rentaron un barco para un crucero de cristianos. Y el barco estaba para arrancarse, y en eso llegaron unos judíos corriendo, pensando que habían llegado demasiado tarde, y tiraron el brinco y cayeron dentro del barco, y no fue hasta pocos minutos, ya que el barco se había separado, que se dieron cuenta que estaban rodeados de puros cristianos y puros americanos. Se empezaron a ver sospechosos. Ahora el predicador, cuando vio a estos 3 jóvenes judíos, en lugar de predicar el sermón que tenían preparado, se puso a hablar de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Los judíos se desarmaron un poquito, se relajaron, porque están hablando de algo en que ellos creen, y una de las historias más apreciadas o más una de las historias más queridas por ellos, más bonitas. Se pone a hablar de ese, pero así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, luego él terminó hablando como nuestro Padre Celestial sacrificó a su hijo por amor a nosotros. Si hubiera empezado él con Jesucristo, los judíos le hubieran rechazado. Esteban usa la misma táctica aquí. Él empieza con algo que ellos aprueban y que les gusta. Empieza a hablar, pero luego termina con hablando de Jesucristo, al último.
y termina siendo apedreado. Pero la preocupación de él es que ellos entendieran que estaban equivocados sin decirles que estaban equivocados, por medio de la misma historia. Y ahorita les voy a mostrar eso. En el libro de Hechos vamos al el capítulo 7, el verso 9 al 11. En toda esta historia, continuamente muestra él cómo los israelitas se rebelan contra Dios. Y básicamente lo que Esteban está diciendo, sin decirlo, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron ellos en aquel entonces. O sea, continuamente el mundo rechaza el esfuerzo de Dios para salvarnos. Y los lesbianos y los homosexuales niegan y luchan, y los pecadores en general, que no quieren cambiar su vida, están satisfechos con eso. Pero aquí nos dice el verso 9, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora aquí, Esteban, presente estaba Saulo. Y Saulo él nació, fue criado en Tarso, allá en Grecia. Lo que estoy pensando yo, y piensan otros, no solamente yo, es que Saulo era miembro de esta sinagoga donde estaba Esteban. Y Saulo está molestándose con este sinvergüenza, porque recuerden que la persecución desparramó la iglesia, pero principalmente recuerdan que fue Felipe que fue a Samaria a predicar, y Felipe era de Grecia también, era uno de los diáconos. Saulo levantó persecución contra sus compatriotas, los judíos de Grecia. Y por eso Pedro y los demás discípulos se quedaron en Jerusalén, porque ellos eran de allí, eran de Israel. El ataque de Saulo fue contra la gente de su estado, de su país, digo. Y dice, y los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, y léalo de esta manera. Los legalistas o los judíos, movidos por envidia, me entregaron a mí, a ustedes. O sea, Saulo estaba haciendo lo mismo que hicieron con José. No sé si voy a poder acabar, pero... Ok. Ahora ya saben por qué estoy ronco, ¿eh? Aquí está Esteban. Dios lo está usando poderosamente. Aquí está Saulo. Y era posiblemente miembro del concilio, educado. Y era un sacerdote. Y él no tiene nada de éxito como tiene Esteban. Esteban va a ser el miércoles más cortito que van a tener. Ya traigo uno. A ver si este es más fuerte. No me dé otro, hermano. No se duerman. Tuvieron envidia con José. Es amén porque no puedo hablar. ¿O? Ah, ok. Ok, tuvieron envidia con José porque era el favorito del papá. Lo vendieron. Ahora, aquí tenemos a Esteban. Esteban está teniendo éxito, Dios lo está usando poderosamente con sabiduría y poder.
Y aquí están los judíos que se supone están correctos. Ellos tienen toda la razón. Sin embargo, lo que Esteban está haciendo, ellos no pueden hacer. Aquí está, lo que están presintiendo ellos es que Dios tiene favor de Esteban y no tiene de ellos. Es una posibilidad. En mi opinión es que Saulo estaba tan creído en su doctrina, en su creencia, que para él Esteban mostraba un ataque falso y lo más probable diabólico, porque ¿quién más puede hacer milagros? O es Dios o es el diablo. Aunque no mencionan al diablo, solo lo entregan. Y Saulo estaba ahí en la presencia, porque lo van a leer en las fines del capítulo 7. Esteban puede estar hablando de este evento en la vida de José con doble sentido. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Eso no hicieron con Esteban. Sin embargo, lo que leímos en el capítulo 6 dice que ellos no podían argumentar con él, porque era la sabiduría que tenía. Se ponían a hablar y a discutir con él, no podían. Porque ellos decían algo y Esteban los corrigía. Son lo mismo, Dios estaba con José, Dios estaba con Esteban. Y le vieron la cara como cara de un ángel. Ahí estaba la presencia de Dios en ellos. Y luego dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimento. Aún en aquel entonces Dios escoge a José y se molestan con él. Dios está con Jesús y se molestan con él. Ahora Dios está con Esteban y se molestan con él. En pocas palabras, ustedes se molestan con todos los hombres que Dios les manda. Y sigue la discusión, porque mire, el verso 58... ahí es donde nos muestra que estaba Saulo allí y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era Saulo de Tarso, era de Grecia y probablemente pertenecía a la sinagoga de los griegos. Pero hay una cosa digna de mencionar aquí, es ¿quién recordó este mensaje? Si Esteban era el único cristiano presente. ¿Cómo es posible que lo tenemos nosotros escrito? ¿Quién se ha de haber acordado? ¿Alguien de los que estaba presente se pueden haber salvado? Pablo. Correcto. El que escribió el libro de Hechos es Lucas, y Lucas era un compañero en los viajes misioneros de Saulo, o de Pablo. Pablo se ha de haber acordado y no se le olvidó, a pesar de que estaba a favor de matar a Esteban. Le ha de haber quedado grabada la historia porque él no tenía argumento con la historia que presentó. Tenía argumento con la persona que representaba, que era Jesús. Él recuerda, le cuenta a Lucas y Lucas lo escribe y lo impactó tanto a Pablo que se acordó de mayor parte del sermón, no se le olvidó. Hay ciertos sermones que a ustedes no se les olvida, ¿no? Hay ciertos sermones que hasta la fecha me acuerdo quién lo predicó, dónde lo predicó, qué día y lo que pasó ese día en la iglesia. Ahora vamos a brincar hasta el verso 35, porque ahora vamos a hablar de Moisés. Estaban acusándolo a él de atacar a Moisés y dice, a este Moisés, a quien habían que rechazado. Ve, ellos hablaban de Moisés, pero sus antepasados lo rechazaron. Y este Moisés habló de un profeta que vendrá después de él, que hablará con la gente, y ese profeta es Jesús, porque dice, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban estaba haciendo señales y prodigios. Les está diciendo saber, miren, oigan, no repitan la historia de Israel. Que cada vez que Dios mandaba a una persona y Dios lo bendecía con señales o lo confirmaba, ustedes lo rechazaban y ahora están haciendo lo mismo, no han cambiado. Ahora vamos a brincar al verso 38. Del 36 al 38. Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Esta es la ley. Nos dio palabras de vida que darnos. Esa es la ley, los 10 mandamientos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, no regresaron a Egipto, pero en su mente dice, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Aquí Cristo viene, y Él no viene como ellos lo esperan. Ellos prefieren quedarse como están o como estaban antes. Como Israel en el desierto siempre quería regresar a Egipto, esta gente quiere quedarse con la religión como siempre la ha tenido. Jesús vino a mostrarles que el camino, la verdad y la vida. Y no lo quisieron porque era muy radical, muy diferente. A veces por ser diferente no quiere decir que es error. El verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, en aquel entonces, Aarón levantó un becerro, ¿se acuerdan? Con oro, lo cubrió con oro. ¿Qué dioses tenían los israelitas? Que despreciaron al verdadero Dios cuando se les presentó en medio. Están hablando mucho, levante la mano. Pagano. No tiene que ser pagano. Puede ser salvadoreño también. ¿Qué dioses tenía? Pues tienen que ser ajenos, porque solamente hay un Dios. Si tienes dioses, tienes ajenos. Porque la mera verdad no hay dioses, solamente hay uno. Pero ¿qué ídolos tenían? Vamos a ponerlo de esa manera. No, yo estoy hablando de los israelitas en la corte, en el concilio aquí con Esteban. Ellos tenían ídolos. Los estaban defendiendo. ¿Qué eran? Ok, a Moisés. No mencionaron. A Abraham lo mencionó Esteban. Era Moisés, era la ley y era el templo. Era el templo, no las sinagogas, había sinagogas, pero el templo se había convertido en algo más sagrado que Jesús. Rechazaron a Jesús por el templo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no rechazamos al Señor de señores por algo que nos da. Los 10 mandamientos eran tan elevados que ellos ni los querían tocar, porque los 10 mandamientos eran tan santos, sin embargo los violaban todo el tiempo. Eran sus dioses, eran su ídolo, ya no era Dios. El templo había reemplazado a Dios. Y cuando viene Dios en persona, lo rechazaron. Hermanos, que no sigamos ciertas que siempre se va a hacer así. Lo primero que hice cuando llegué aquí, la hermana Yolanda lo puede confirmar. Tenían mesas, ¿verdad? Quité las mesas y puse sillas. Fue la primera queja que recibí. Bueno, ¿quién autorizó que quitaran las mesas? Siempre hemos tenido mesas aquí. Ya las mesas eran más importantes. Si no había mesas, como si no estoy en la iglesia. Si no estoy en este lugar, es como si no fui a la iglesia. ¿Verdad? Nosotros somos igual a veces. ¿Por qué me quitaron esto? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Me entiende lo que estoy queriendo decir? Hermanos, Dios es más importante, no el lugar. Y ellos, cada vez que Dios hacía algo, lo rechazaban. En el verso 51, Esteban los calmó con la historia. Cuando hablo con gente de otra religión, me gusta concentrarme en lo que ellos y yo estamos de acuerdo. Empiezo con unos asuntos en común.
Pero luego de allí los voy progresando porque todo concluye con Jesús. Y él dice aquí, llega a este punto, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tenían circuncisión de carne, pero el corazón de ellos no estaba circuncidado espiritualmente. Vosotros, ustedes se creen cristianos, se visten como cristianos, pero no son cristianos, porque crucificaron a Cristo. Podemos parecernos cristianos, portarnos como cristianos y no serlo, y no tener una relación dinámica. Empezamos a adorar más el lugar donde nos congregamos, cómo congregamos, que si llegan a cambiar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos nos molestaríamos? Vamos a decir que ya no vamos a tener servicios, lo vamos a hacer diferente. Están pensando a ver qué voy a decir. Es que no se me viene nada a la mente, hombre. Vamos a ir al Galveston, al mar, a predicar. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, anteriormente dijo que la ley, la palabra ¿cómo nos dice ahí? La palabra de vida, y le dio gracias. No, ¿dónde estoy? Aquí está, en el verso, en el verso 38, dice que el ángel hablaba con Moisés y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. Los 10 mandamientos son palabras de vida. No es algo que usted pone en un pedestal y vale más que no me lo toquen. O como dirían en el valle, no me lo toches. Algunos saben de lo que hablo, pero otros todavía no aprenden el español. Pero hermano, la palabra de Dios es viva, es eficaz, produce vida. No es algo que pues yo la conozco. No, yo la conozco y yo la vivo. La palabra de Dios debe de manifestarse en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestras obras. No es, nosotros a veces adoramos hasta el libro que es la Biblia y no adoramos al autor de la Biblia. ¿Verdad? La conocemos, la memorizamos, pero no conocemos el amor que Dios comparte por medio de ella, porque es una carta de amor para nosotros. La relación que usted debe cultivar es con Dios. Y a veces Dios manda gente, pero como vienen y no hablan bien o no esto y lo otro, lo hacen diferente, no lo recibimos. Y los fariseos hicieron lo mismo. Ok, vamos al verso 40, regresando un poco, y con esto vamos a concluir. Esteban estaba queriendo, primero se calificó. Tengo derecho de hablar la palabra, déjenme decirles porque la conozco. Les contó la historia, en eso no hubo desacuerdo, se calmó la tensión en el cuarto, pero luego llega la verdad, porque de nada sirve ganarnos amigos en el mundo si no los ganamos para Cristo. De nada sirve andar en paz con el mundo si no tienen la paz de Cristo. Porque sin Cristo no llegan al cielo, hermanos. La iglesia nunca debe de estar en paz con gente que no creen y no conocen a Cristo. Esteban estaba más interesado en decirles a ellos la verdad y que
que se vieran ellos a la luz de la palabra. Mira, como a Moisés lo rechazaron, la ley no la obedecieron. El templo ahora es más importante que Dios. Porque por medio de la historia, aunque Esteban no divulgó tanto de esto, pero por medio de la historia el templo era tan sagrado para ellos que se olvidaron de tener una relación con Dios, que preferían traer el arca del pacto. Y tenían que tener cuidado cómo lo cargaban, porque era representante de Dios, pero era representante de Dios y no era Dios. Hermanos, yo sé que si ustedes quieren romper un cuadro mío ahí en la casa, que mi esposa se va a molestar. Pero ella prefiere que quiebre el cuadro a que me quiebre a mí. No agarren ideas. ¿Me entiende? El cuadro me representa, pero no soy yo. Si el cuadro se quiebra, no es como si me moría, aquí estoy todavía. Si la iglesia se quema, Dios sigue. Y es la relación con Dios que forma la iglesia. En el verso 49. Y lean esto, porque hay veces que hay ciertos lugares, ciertas costumbres que elevamos sobre otras, ciertos lugares que elevamos sobre otras, y Dios dice, el cielo es mi trono. No el cielo sobre Israel, y menos el cielo sobre México. Lo siento mucho, mexicanos. Y la tierra, el estrado de mis pies. No es la tierra de ningún país, es toda la tierra. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Y Esteban está comprendiendo algo, que la iglesia de Dios no es un lugar, eso es la gente. Donde quiera que la gente se congrega es la iglesia. Porque ustedes y yo somos la iglesia. La iglesia no es una localidad. Ellos estaban adorando la localidad y vale más que no hable contra ella. Aquí está el Señor del templo diciendo que destruye este templo y en 3 días lo edificaré. Y se molestaron ellos porque creían que estaba hablando del templo físico y estaba hablando de su propio cuerpo. Ellos lo iban a destruir y él lo iba a resucitar. Pero ve como la mentalidad de ellos, ¿están listos para defender algo? Y cristianos, yo sé que testigos de Jehová no ataque ciertas doctrinas porque se enojan, católicos y la Virgen María. Habla de mi papi, pero no hables de mi mami. Escuché un chiste de un niño que quería una bicicleta. Y la mamá le dijo, ve y escribe cómo te has portado. Él escribió una carta que le va a escribir al Señor Jesús. Jesús, tú sabes que he sido buen muchacho. Bueno, lo agarró y lo tiró, dice. Jesús, tú sabes que he pensado en ser buen muchacho. Lo agarró y lo tiró. Jesús, tú sabes que he sido un mal muchacho, pero todos somos igual. Mejor decidió y se fue caminando y entró a la iglesia católica y ahí se quedó viendo todos los ídolos. De repente agarró una estatua, corrió a la casa, escribió otra carta. Señor Jesús, yo sé que he sido malo todo el año, pero tengo a tu mami. Eso vale más que me des una bicicleta. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Si los demás no saben qué dije, se los platica ahí después. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y nosotros creemos que algo que hemos hecho con nuestra mano es sagrado. Ahora, ¿cuántos de ustedes se molestaría si alguien entrara aquí? Y no le vale más que ustedes no sean los que van a hacer eso. Pero si alguien entra aquí y empieza a destruir la pared, a ver, ¿cuántos de ustedes lo matarían con la espada de 2 filos? Con la palabra de Dios, hermanos, hay que más. ¿Cuántos de ustedes fueran y lo tumbaran al piso y lo arrastraran para afuera? Ahora déjenme hacerles otra pregunta. Y piensen bien en esto. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque dijo la verdad.
¿Cuántos creen que lo crucificaron a él porque dijo la verdad? ¿Cuántos creen ustedes que crucificaron a Jesús porque estaba contradiciendo lo que ellos creían era verdad? Ellos no lo crucificaron por decir la verdad, ellos lo crucificaron porque él estaba atacando lo que ellos creían era verdad y él era una contradicción de lo que ellos creían. El cristiano es contradicción de lo que el mundo cree. Porque nosotros somos luz y ellos son tinieblas. Nosotros hemos sido salvos y ellos siguen perdidos. Nosotros vivimos y ellos están muertos en sus delitos. Hay un contraste, debe de haberlo. La presencia de Dios debe de manifestarse en nosotros. Oiga, agarre un gato montés salvaje y métalo a casa. ¿Usted cree que lo va a poder contener allí? No, y nosotros queremos contener y controlar al Espíritu Santo en nosotros. Y Él es mucho más poderoso que el gato montés. Él quiere romper barreras, Él quiere expresarse, Él quiere tocar, Él quiere bendecir, Él quiere amar, Él quiere abrazar, Él quiere sanar, Él quiere salvar, Él no quiere quedarse callado. El Espíritu Santo quiere explotar en nosotros. Y en esas explosiones va a haber gente que quieren apagar la explosión. Porque estamos destruyendo los fundamentos de ellos. Pero esa es la verdad siempre contradice la mentira. Y la luz siempre le gana a las tinieblas. Yo nunca he visto que usted encienda la luz y la luz corre y se quedan las tinieblas. Lo que yo he visto, se desaparece las tinieblas y la luz gana. Estamos perdiendo. Los fariseos se miraban perdidos y están luchando por preservar un estilo de vida en lugar de abrazar la verdadera vida en Cristo. Y Esteban les dice, duro de cerviz, si Dios no lo puedes contener en un lugar. Ellos lo querían contener y el judío tenía tanto orgullo que ellos eran la raza seleccionada. Pero Dios dice de tal manera amó Dios al mundo. La iglesia no debe limitar su amor a nadie. Si no, vamos a ser igual que los fariseos. Recién salvo, la gente me preguntaba, un jovencito vino y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, tienes que dejar de maldecir, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar esto y lo otro. Y se fue bien triste. Y dije, yo no tuve que dejar nada. Cuando vine a Cristo me enamoré tanto de Él que de repente otros amores desaparecieron. Y así es. Cuando usted conoce el amor dinámico de Dios, la misericordia y la gracia, oiga, no hay nada que se compare con Dios. Y la relación con Dios, no hay religión que pueda reemplazarlo, no es lo mismo, la religión es seca, árida, es fría, pero el amor de Dios es pasión, es vida. Y la iglesia primitiva lo tenía, y estos religiosistas les daba envidia. Y querían matarlos. Bueno, en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y el verso 3 dice, nada hagáis por contienda, no defienda lo que usted cree para contender con la gente, sino para que la gente se salve. No lo haga por vanagloria, porque usted es mejor que ellos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esteban sabía bien que le podía costar la vida. No ignoraba esa posibilidad. Pero aún en el último verso, y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pensó más en la gente que en él. Le están tirando piedras. Están enrabiados, enojados. Y él está preocupado por ellos. Y él conoce suficiente de su padre que tener cuidado con tocar los hijos de Dios. So le dice a Dios: no les tomes esto en cuenta, por favor, Padre. Perdónales. La iglesia está más interesada en los perdidos. Hermanos, ¿por qué la gente se enrabia y por qué están atacando y por qué quieren destruir la Biblia? Porque saben que hay algo allí que tiene mayor credibilidad que en lo que ellos creen. Pero ellos no quieren dejar ir eso, y de eso debe de llenarnos de compasión por ellos. Están ciegos, no entienden. Y entre más llega la luz, más quieren proteger en lo que están cómodos. Usted nunca esté cómodo, siempre quiera más de Dios. Pero no solamente quiera más de Dios, sino quiera ganar más para Dios, más almas. El que quiere, ama al mundo, Dios le va a dar poder y sabiduría que se va a manifestar, porque usted no puede contener a Dios en su persona. Dios quiere revelar su gloria a todo el mundo, que todo el mundo sepa que tanto lo ama. Y usted es el medio que Dios ha escogido para expresar ese amor a ellos. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos confía con ese trabajo. A no menospreciarlo y a no abusarlo. No se crea tan grande o superior porque usted anda mejor que otros. Porque usted anda mejor con otros por Jesús, y así como anda ahorita en Jesús, ellos pueden andar también. Denles esa oportunidad, por favor, a mostrar a Cristo, quien también en la cruz dijo: perdónales, no saben lo que hacen. Este es el espíritu que gobierna la iglesia. Ellos son más importantes. En lugar de hablar mal de ellos, entender por qué andan como andan y sentir lástima y compasión y mostrarles, si no están listos para oír, mostrarles. Esteban no les había predicado, pero su vida era una demostración del poder del Espíritu Santo. Y tarde o temprano alguien se va a inquietar con usted. Y si nunca se inquietan con usted, es que usted anda disfrazado como cristiano. Pero ellos no ven el peligro con usted. Solo dejan en paz. ¿Para qué molestarlo? Anda igual que yo. La gente se inquieta con gente que se porta diferente. A mí me acusaron de que soy tan satucho que no quiero andar con ellos. Que porque yo ya no iba a la cantina. Le dije: mira, ir a la cantina no va a afectarme, porque no va a tomar. Ya te crees mucho, ya ni quieres tomar cerveza. No quiero tomar cerveza porque afecta a mi cuerpo y mi mente. Yo quiero mi mente limpia y clara para Dios. Ya no es gusto ni disgusto y quieres seguir tomando tú, pero mira, ¿qué te pasa mañana? Ahí andas con dolor de cabeza. Yo nunca tengo que levantarme así. No te reprendo, al contrario, yo sé que es luchar para dejar el trago. Y yo sé, pero Dios te puede librar de eso como Él me libró a mí. No te estoy condenando, no te estoy criticando, pero te quiero decir que hay una vida que es superior a la que tienes ahorita. Y Cristo no murió en vano por él. No condene a nadie, hermanos, por la vida, y no odie a nadie.
El odio no es de Dios, es obra de la carne. Amor es el fruto del Espíritu. Esteban amó a esa gente. Imagínense usted viendo la pedrada que viene, el odio, el desprecio, y usted, ¿cuántos de nosotros seríamos como Juan y Jacobo? Señor, mando pedir fuego del cielo que lo consuma. Nos gustaría ver el rayo del cielo que venga y ¡pum! Y lo deja quemadito allí. Pero no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan a arrepentirse. Vamos puestos de pie. Gracias por esa píldora, hermana Medad. Lo recomiendo. Ahora hay gente aquí que no la van a querer porque me la dio, porque ya querían irse para la casa temprano. ¿Cuántos Estebans hay aquí esta noche? ¿Cuántos Saulos hay aquí esta noche? Que están enojados con los Esteban y les da envidia y los entregan. Vamos inclinando nuestro rostro y a buscar de Dios. Si somos llamados por su nombre, a honrar ese nombre. Divino Padre. Señor, gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por esa preciosa verdad de que no nos dejas, no nos desamparas en cualquier momento, aunque no te sentamos, Señor. Aunque no estemos conscientes de tu presencia, aunque a veces nos sentimos perdidos, destituidos, Señor, saber esto, que tú no mientes, estás con nosotros. Señor, y no importa qué nos espere el día de mañana, y no importa con quién nos encontraremos, Señor, tú pon amor en nosotros por ellos. Así como nos amaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Señor, y cuando éramos enemigos tuyos, así ayúdanos a amar. Y, Señor, a comprender que cuando hay violencia, están siendo gobernados por el pecado. Y entre más violencia expresan, más perdidos, más destituidos, más necesitados están de tu misericordia y tu gracia. Señor, a verlos con compasión, a sentir dolor en nosotros, como si fueran nuestros propios hijos que se están echando a perder, Señor, y sentir por ellos y buscar de ti, Señor, por sabiduría para tener palabras que compartir con ellos, a sentir el dolor que ellos sienten. Porque la persona que odia es una persona triste, sola, Señor. Es una persona luchando. Hay personas que están pasando grandes depresiones ahorita y no pueden aguantar a veces a las personas felices. Les choca, les molesta, no pueden creerlo. Señor, ayúdanos. Yo sé que conocemos gente y a veces tu Espíritu nos hace sentir la necesidad presente. Danos palabras, Señor. Ayúdanos a actuar y hablar en acuerdo a tu Espíritu y no a la carne. Que no cerramos los ojos a las necesidades, sino que las aprovechemos para presentar a Cristo Jesús. Lo pido en Cristo que nos ama, quien dio su vida por nosotros y quien no nos deja y no nos desampara. En Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados unos a los otros en el amor de Cristo.